Tuve una experiencia. ¿Qué significa? Sueños, visiones, revelaciones y hasta visitas al cielo o al infierno. Las experiencias cada vez más intensas y espectaculares parecen estar convirtiéndose en la evidencia del poder de Dios en algunos ministerios. Muchas iglesias con buena intención y un profundo amor por el Señor y su palabra están adoptando esta perspectiva, por lo que promueven con entusiasmo todo tipo de experiencias, sobre todo sobrenaturales. Por otra parte, otros grupos y líderes señalan que, lejos de probar la presencia de Dios, estos fenómenos son una prueba del abandono a la fidelidad a la palabra del Señor, por lo que los reprimen y hasta los prohíben. ¿Cuál es el lugar de las experiencias? ¿Las debemos estimular o reprimir? Toma en cuenta los siguientes dos grandes puntos al respecto. El primer punto en esta reflexión se llama: las experiencias no son menos que experiencias. Una de las premisas centrales del presente estudio es que una experiencia es... ¿Están listos para una afirmación muy profunda? Una experiencia es ni más ni menos que, pues, una experiencia. Aunque puede sonar irónico, la verdad es que los problemas de las iglesias comienzan cuando no se toma en cuenta esta obvia declaración. Comencemos considerando el valor de ellas, es decir, que las experiencias no son menos que experiencias. En primer lugar, las experiencias son reales. Si un hermano viene a mí y me dice que tuvo un sueño o una visión, por lógica no puedo decirle: no, hermano, usted no tuvo una visión o no tuvo un sueño, a menos que estemos seguros de que se trata de un engaño. De lo contrario, debo aceptar que esa experiencia fue algo muy real, al menos para el hermano que la vivió. Desde los detalles pequeños, tales como las ganas de llorar al escuchar una predicación o leer un texto de la Biblia, hasta los milagros espectaculares, se puede decir que la persona ha vivido algo que forma parte de la realidad para él. No es correcto negar la experiencia o reprimirla. Por supuesto, aceptar la realidad de un evento no implica afirmar que es verdadero o divino, pero será un punto de partida para iniciar un diálogo constructivo al respecto. Además, la interpretación de lo que ocurrió está pendiente, pero por ahora se valora la experiencia como algo real. En segundo lugar, las experiencias son personales. Cuando alguien dice haber escuchado, visto o sentido algo espiritual, en general ese es un evento individual, no grupal. La mayoría de veces los milagros son recibidos por una persona, aunque sean atestiguados por muchos otros. Quien experimentó el evento puede defender su realidad de la siguiente forma: usted no puede negar lo que sucedió porque yo lo viví. El hecho que las experiencias sean personales hacen surgir un punto paralelo, que si estos eventos son individuales, también lo es el criterio para evaluarlos. Prácticamente se puede afirmar que si algo fue experimentado por alguien, esa será la experiencia de esa persona y no de todos. Sin embargo, no se debe olvidar que, ya que son personales, las experiencias tienen mucho valor, al menos para aquel que las vivió. En tercer lugar, las experiencias son exclusivas. Hay que recordar que las experiencias son parte de la relación única de cada persona con Dios. Es interesante recordar que, aunque los personajes bíblicos tuvieron experiencias intensas, no las consideraban algo generalizado, sino exclusivo para ellos en una ocasión específica. Estos personajes aprendían, por ejemplo, que Dios es grande y poderoso, pero no concluían que Él se manifiesta siempre visiblemente a todos los creyentes. Cada uno debe valorar sus propias experiencias con Dios como parte de una relación distintiva con Él, reconociendo que Él trabaja con cada uno según sus necesidades y de acuerdo a las circunstancias específicas que cada quien está pasando.
Se ha escuchado, por ejemplo, de misioneros que, estando en países paganos, vieron ángeles que los protegieron de algún peligro, sin que ello implique que todos los creyentes necesariamente deben ver la acción de los ángeles a su favor. Esa experiencia fue exclusiva para esos misioneros en esas condiciones específicas. No es sabio ni saludable descartar las experiencias, ya que muchas veces ellas son una confirmación personalizada de la acción de Dios en la vida de cada uno. La segunda parte de esta reflexión estará bajo el siguiente gran título: Las experiencias no son más que experiencias. ¿Hasta dónde debe llegar el aprecio por las experiencias que Dios le da a cada creyente? ¿Qué se puede hacer para no elevar excesivamente lo que vemos o sentimos? Considera los siguientes 4 puntos. Primero, las experiencias no son doctrinales. Por mucho que se llegue a apreciar lo que se experimenta de parte de Dios, es necesario distinguir lo que se vive eventualmente de aquello que es una doctrina que se debe creer y confesar. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que Jesús fue 100% Dios y 100% ser humano. Esta es una doctrina cardinal que debe ser defendida por todos. Si un hermano tiene un sueño en el cual Jesús se le aparece y le revela que Él es 100% Dios, pero solo 99% un ser humano, tal experiencia, aunque real e individual, debe ser rechazada, ya que contradice una creencia establecida del cristianismo. No se debe olvidar que las experiencias deben ser evaluadas a la luz del fundamento doctrinal conocido y aceptado, no al contrario. De hecho, no es prudente ni bíblico construir una doctrina con base en una experiencia, por muy intensa que ésta sea. El apóstol Pablo entendió este punto perfectamente, ya que a pesar de haber tenido la increíble experiencia de haber estado en el tercer cielo, 2 Corintios 12:1, no consideró que ello fuese base suficiente para construir una doctrina sobre el cielo, la espiritualidad o aún la escatología. Segundo, las experiencias no son normativas. Es curioso escuchar muchas enseñanzas y predicaciones las cuales fundamentan sus argumentos en anécdotas y vivencias del predicador u otros creyentes. La lógica en este caso es la siguiente: si a mí me ocurrió o si yo lo viví, a usted le debe suceder también. A veces la idea es establecer patrones que revelan cómo actúa Dios en todos los casos. Sin embargo, las experiencias no deben establecer normas obligatorias. Observemos lo que sucedió en el capítulo 16 de Hechos. Pablo y sus compañeros llegan a Filipos a predicar el evangelio por primera vez. Las 3 primeras personas que llegaron a formar parte de la iglesia de esa ciudad tuvieron experiencias de conversión radicalmente distintas. Lidia, la vendedora de telas, se convirtió mientras escuchaba la predicación en una reunión de oración, Hechos 16, versículos 13 y 14. La joven poseída por un demonio se convirtió al ser liberada de esa condición, Hechos 16, 18. Y el carcelero lo hizo después de un impresionante terremoto que lo confrontó con la necesidad de salvación, Hechos 16, 29 al 34. Nadie sugeriría que alguna de estas experiencias es obligatoria para todos los que se convierten, aunque las 3 experiencias muestran la única grandiosa y multiforme gracia salvífica del Señor. Nadie debe imponerles o exigirles a los demás creyentes que experimenten las mismas cosas en su relación con Dios, ni aceptar obligatoriamente las conclusiones procedentes de una simple experiencia. Tercero, las experiencias no son universales. Hay algo que hay que aclarar. Todos podemos testificar con nuestra propia vida lo que Dios ha hecho o está haciendo en nosotros, ya que todos tenemos vivencias personales con el Señor. La experiencia de una persona es de esa persona y de nadie más.
Pretender universalizar una experiencia puede llevar a grandes errores y riesgos. 1 Corintios capítulo 12 utiliza una serie de preguntas retóricas para expresar que no todos tienen las mismas experiencias. Las preguntas son las siguientes: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? 1 Corintios 12, versículos 29 y 30. La obvia respuesta a todas estas preguntas es: no todos experimentan los mismos dones y las mismas manifestaciones. No debes sentirte menos si tú no has experimentado lo que otros, ya que sin duda tú tienes tus propias vivencias surgidas de tu relación individual con Dios. Tampoco debes esperar, por ejemplo, que si tú lloraste al cantar tal o cual alabanza, todos deban hacerlo. Cuarto, las experiencias no prueban la espiritualidad. Los pasajes más fuertes del Nuevo Testamento que hablan acerca de la relación con Dios no mencionan milagros ni eventos sobrenaturales. De hecho, Efesios 5:18, que habla sobre la llenura del Espíritu, da inicio a un largo pasaje que enseña acerca de la vida familiar. En él se menciona la relación entre esposo y esposa, padres e hijos, y siervos y amos. Parece que Pablo quiere comunicar que el control del Espíritu se manifiesta primero en las relaciones en el hogar. Cuando Jesús condena la espiritualidad de los fariseos en Mateo 23, no critica su falta de experiencias intensas con Dios, sino su hipócrita sistema de jerarquías y privilegios espirituales. Jesús propone colocarlo a él como el único maestro y establecer relaciones de igualdad servicial entre sus seguidores. Mateo 23, 1 al 12. Tampoco aquí Jesús habla acerca de experiencias milagrosas. En el clásico pasaje del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, las virtudes que se mencionan son de carácter, relaciones con otros y compromiso con Dios. No intensas vivencias o sentimientos espectaculares. Uno puede tener una relación íntima con Dios y tener un carácter maduro en Cristo sin necesariamente tener experiencias fuera de lo común. Lo contrario también es cierto. Uno podría hacer grandes milagros y ni siquiera conocer a Cristo, como lo afirma contundentemente Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7, versículo 17. Basta recordar que los cristianos que experimentaron los milagros más espectaculares del Nuevo Testamento fueron los corintios. Al mismo tiempo, se puede decir que fue la congregación en la que se presentaron los problemas más graves y las manifestaciones más claras de inmadurez. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Por valiosas que sean algunas experiencias, no son una señal segura de madurez espiritual. Terminemos la presente reflexión con algunas conclusiones y sugerencias. Primera, si has tenido alguna experiencia en tu relación con Dios, lo primero que debes hacer es darle gracias por haberla tenido. Gózate en ella, guárdala en tu corazón como una señal del amor y el interés divino por ti. Celébrala como parte de la unión personal con tu Señor. Segunda, no debemos reprimir de forma absoluta las experiencias. Primero, porque ellas pueden confirmar el carácter del Señor y su acción en la vida de sus hijos. Segundo, porque a fin de cuentas, prohibir o negar lo que se vive puede llevar a muchos a ocultar lo que experimentan y de esa forma vivir una doble vida que tarde o temprano se manifestará y que a nadie beneficia. Tercera, las experiencias no deben ser buscadas o promocionadas como si fueran la gran meta de la vida cristiana. La obsesión por ver o sentir algo puede llevar a muchos a abrirse a manipulaciones y gruesos errores doctrinales y prácticos. No olvides que, según Deuteronomio 13, del 1 al 3, lo importante no es un sueño, un milagro o una señal, aunque se cumplan, sino el mensaje que la persona comunica. Si ese mensaje es falso,
el pasaje claramente exhorta al pueblo de Dios a rechazar a la persona sin importar lo impresionante de las señales que hace. Y cuarto, así como en nuestra defensa del Evangelio debemos llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, 2 Corintios 10:5, así también debemos llevar cautiva toda experiencia para que se someta a la palabra del Señor. En este punto se hace necesario proclamar con el profeta Isaías: aténganse a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Ya basta de la actitud según la cual una visión, un milagro o un simple sentimiento sustituyen los preceptos absolutos de la palabra del Señor.